Una semana de gran bendición. He estado escuchando a todos los predicadores, aún los que han estado predicando por la mañana y por la noche. He estado aprendiendo de ellos sobre lo que es la fe, amados hermanos. Y quiero predicar hoy bajo el tema cómo tener una fe inquebrantable. Cómo desarrollar una fe en el Señor inquebrantable. Ahora, cuando nosotros examinamos esta porción de la palabra, me llama la atención porque el libro de los Hebreos, bíblicamente, sí, bíblicamente, no hemos podido descubrir quién escribió este libro. Pero muchos le atribuyen a la escritura de este libro, unos se la atribuyen al apóstol Pablo, otros se la atribuyen a Lucas o a Bernabé, amados hermanos. Pero sea quien sea, me llama la atención porque el que escribió este libro conocía mucho lo que era el hebreo, la cultura hebrea, pero también el que escribió este libro, amados hermanos, conocía mucho lo que es el Antiguo Testamento, que era sombra de lo que hoy nosotros estamos viviendo. Y quiero mostrarle entonces el por qué se escribe el libro de los Hebreos y a qué tipo de persona fue escrito este libro, amados hermanos. Número uno, esta carta fue escrita a creyentes judíos, hebreos, que se habían convertido al cristianismo, es decir, a judíos mesiánicos. Ellos habían creído que Jesús era el Mesías prometido, que el Padre a través del profeta Isaías había profetizado 750 años antes de que Jesús apareciera en escena. Ahora, ¿en qué condiciones, amados hermanos, estaban aquellos que se les escribió este libro? Número uno, estaban siendo perseguidos, es decir, los cristianos, los judíos que se habían convertido al Señor, amados hermanos, estaban siendo perseguidos por la fe. Y al dejar el judaísmo, aleluya, el judaísmo tradicional y seguir a Cristo, perdieron el apoyo de sus familias, comunidades y de las sinagogas. Y muchos sufrieron rechazos y pérdidas de bienes y recibieron amenaza. Ahora, estaban siendo tentados a retroceder. Algunos querían volver al judaísmo religioso para evitar la persecución. Otros dudaban si Jesús era realmente el Mesías. Por eso Hebreos insiste en que Cristo es superior a Moisés, a los ángeles y al sacerdocio levítico en el antiguo pacto. Ahora, estaban desanimados también muchos de los que se habían convertido, estaban desanimados espiritualmente, necesitaban aliento para perseverar en la fe, y el autor les exhorta a no endurecer el corazón como sus antepasados en el desierto. Ahora, ¿por qué se escribe esta carta? Aleluya, esta carta se escribe con el objetivo de exaltar la supremacía de Cristo como Hijo de Dios, como sacerdote eterno y como mediador de un nuevo pacto o de una nueva alianza. Ahora, número 3, este libro se escribe para fortalecer la fe en medio de las pruebas. Aleluya. Y son llamados a mantener la fe, no retroceder. Número 4, 5. Este libro se escribe para advertirle, oye, el peligro, para advertir contra el peligro de la apostasía. Hay fuertes advertencias contra alejarse del evangelio. Y número 6 o número 5, ya me perdí, para recordarles su verdadera herencia eterna, aunque sufran ahora, les esperaba una ciudad celestial y una recompensa eterna. ¿Y quiénes escribió esta carta? Ya le dije, aleluya, que el autor no se identifica, lo cual es único entre la carta del Nuevo Testamento. Algunos proponen que fue Pablo, otros
mencionan a Bernabé y otros a Apolo o al médico Lucas. Ahora, amados hermanos, entonces queremos predicar en esta noche sobre algo muy importante que es la fe. Para todo lo que usted y yo necesitamos emprender en este nuevo caminar espiritual, necesitamos una fe espiritual. Hay una fe, amados hermanos, común, normal, y hay una fe espiritual. El mundo que está, o los hombres y mujeres que están allá afuera, que todavía no le han entregado, entregado su vida al Señor, tienen una fe común, amados hermanos. Pero usted y yo tenemos que desarrollar una fe espiritual. Ahora, la Biblia dice que a cada uno de nosotros Dios nos dio una medida de la fe, pero la responsabilidad y el compromiso es suyo y mío de que nuestra fe pueda crecer, amados hermanos. La fe es como un músculo, aleluya, que a medida que usted lo va ejercitando, ella va creciendo. Usted puede ir muy flaquito al gimnasio, pero la rutina, la perseverancia, en vuelta de 6 meses, un año, aleluya, ya sus músculos crecerán, sus piernas crecerán. Asimismo es la fe en el Señor, a su nombre. Ahora, permítame leerle esta introducción. Vivimos tiempos donde la fe de muchos está siendo sacudida por la crisis, por el desánimo, por traiciones, enfermedades o escasez. Pero Dios está levantando una generación de creyentes con una fe firme e inquebrantable, que no retroceden, oye, ante el dolor, sino que avanzan creyendo en lo invisible del Señor. Ahora, una fe inquebrantable es una fe que no se rompe, no se rinde, ni retrocede aunque enfrente pruebas, silencios de Dios o circunstancias difíciles. Lo voy a repetir. Una fe inquebrantable es una fe que no se rompe, no se rinde, ni retrocede, aunque enfrente pruebas, o silencios de Dios o circunstancias difíciles. Ahora, la palabra fe en el griego es la palabra pisti, y esta palabra pisti significa confianza, convicción, seguridad en Dios y en su palabra inquebrantable. Aleluya, lo voy a repetir. La palabra fe en el griego es la palabra pisti. Lo que traduce es que todo aquel que tiene fe en el Señor es una persona que tiene confianza, que tiene una convicción clara, que tiene una seguridad en Dios y en su palabra, en su palabra inquebrantable, que no se puede quebrar, doblar ni destruir por la presión externa. Aleluya. Ahora, por eso dice la palabra, amados hermanos, que cielo y tierra pasará, mas la palabra de Dios no pasará, amado hermano. Es decir, que Cristo es la fe de Dios. Si usted quiere crecer en la fe, amados hermanos, usted debe de ser un hombre y una mujer que debe de alimentar la fe constantemente. Pastor, ¿cómo yo puedo alimentar la fe? La Biblia dice allá en Romanos capítulo 10, verso 17, que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Cada que usted escucha la palabra y le presta atención, usted le añade a la fe para que crezca. A su nombre sea la gloria. Ahora, amados hermanos, permítame decirle dos cosas en esta tarde. Ahora, la palabra fe, ya le dije que viene del griego pisti, que significa confianza, convicción, seguridad en Dios. Ahora, la fe inquebrantable nace de nace de una vida justa. Aleluya. La fe inquebrantable nace de una vida justa. Es aquel que ha aceptado la justificación por la fe en Jesucristo. Romanos capítulo 5, verso 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Por quien también tenemos, aleluya, entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria
del Señor. Qué bendición, amados hermanos, cuando nosotros entendemos que hemos sido llamados para caminar por la fe en el Señor. Ahora, la fe de Dios en usted y en mí es probada, amado hermano, porque muy fácil predicar de fe, pero qué difícil es vivir por la fe en el Señor, a su nombre. Aleluya. Ahora, ¿qué es vivir por fe en el Señor? Vivir por fe en el Señor es poder yo rendir mi vida, mi confianza en el Señor, amado hermano. Es depender de Dios 100%. Muchos de nosotros decimos que dependemos de Dios, pero cuando falta algo, nosotros nos preocupamos, nos desesperamos y entramos en angustia y hasta taticardia muchas veces nos da por aquello que hace falta, amado hermano. Cuando lo único que Dios está haciendo es probándote tu fe. ¿Hasta qué punto tú estás dispuesto a confiar en el Señor, amado hermano? Ahora tenemos que entender que cuando Cristo viene a nuestra vida, ya tenemos que dejar de vivir por emociones, ni por las circunstancias, sino por una convicción profunda en la palabra de Dios. Aleluya. Para tener que una fe inquebrantable, primero, para tener una fe inquebrantable, dijimos que hay que aceptar la justificación de Dios. Pero también, amado hermano, cuando tú aceptas la justificación de Dios por la fe, aleluya, necesitas entonces, necesito ser limpiado por la sangre de Jesús y vivir, y vivir en comunión con Él. La justicia de Dios activa mi fe y mi fe, aleluya, me hace vivir confiado. Entonces, justicia de Dios más fe es igual a tener confianza en el Señor. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios, aleluya, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe que vivirá, amados hermanos. Ahora, ahí leímos entonces que el justo por la fe vivirá, pero dice que nosotros no somos de los que ¿qué? De los que retrocedemos. Cuando nosotros retrocedemos, cuando dejamos de confiar en el Señor, cuando dejamos de creer en el Señor, nosotros retrocedemos. Aleluya, allá en Génesis capítulo 19, no vaya para allá, verso 26, por ahí me llama la atención, que dice la palabra que el Señor iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Aleluya, porque la maldad había subido delante de la presencia del Señor. Y Abraham intercede por su sobrino Lot, y Dios en su misericordia accede, amado hermano, a sacar a Lot y a sacar a su esposa, y le dice a ellos, aleluya, ustedes van a salir, huyan de ahí de Sodoma y de Gomorra, porque los voy a destruir, pero no miren hacia atrás, aleluya. Esa fue la palabra con la cual Dios los saca a ellos de allí y les dice, no miren hacia atrás, amado hermano. Ahora, y me llama la atención porque salen de ahí de Sodoma hacia la llanura y dice la Biblia que la mujer de Lot, aleluya, no obedeció, no tuvo la fe suficiente para creer hacia donde Dios la estaba llevando, sino que miró hacia atrás. Y cuando miró hacia atrás, dice la palabra, que quedó como una estatua de ¿qué? De sal. Cada que tú miras atrás, cada que tú, amados hermanos, dejas de confiar en el Señor, tú estás retrocediendo, amado hermano. Aunque tengas tus peores batallas, aunque tengas tus peores necesidades, aleluya, nunca mires para atrás, amado hermano. Pon tu mirada en el Dios de los cielos, aleluya. Que Dios, escuche, Dios aprieta pero no ahorca. Aló, Dios aprieta pero no ahorca, hermano. Para que me entienda en el idioma mojiqueño. Más fácil. La Biblia dice que Dios no permite que venga una prueba que usted y yo no la podamos sobrellevar. Es decir, que lo que usted hoy está pasando, el problema que usted tiene hoy simplemente es Dios fortaleciéndolo a través del Espíritu para que usted, para que usted tenga una fe inquebrantable ante la situación.
Y a lo que hoy le está sacando lágrimas, mañana le sacará gozo y paz en el Señor. Ahora, el peligro de retroceder. Retroceder aquí implica abandonar la fe, volver atrás, rendirse. Dios no se agrada de las almas que dudan, que se echan para atrás ante el dolor o la espera o la angustia o la duda. La fe inquebrantable, amados hermanos, la fe inquebrantable no es solo para avanzar en las victorias, sino para permanecer en medio del juego de la prueba. Qué bueno cuando nosotros estamos avanzando, nos metemos en un negocio, arrancamos un ministerio y tenemos esa fe y empezamos a avanzar, empezamos a crecer. Aleluya. Oramos por los hijos y empiezan a llegar al Señor. Qué bendición, amados hermanos. Pero no solamente yo necesito esa fe para proyectarme hacia adelante, sino que yo necesito una fe, amados hermanos, una fe inquebrantable, aleluya, para sostenerme en medio de las pruebas, amados hermanos, porque tu fe es probada en medio de las pruebas, aleluya. Es decir, que lo que hoy tú estás pasando es Dios probándote la fe. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a seguir confiando en el Señor? Ahora, ¿qué dice la Biblia? En Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12. Dice la palabra: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois ¿qué? Participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran ¿qué? Alegría. Entonces es una bendición nosotros pasar por padecimientos. Aleluya. No es que tú pecaste, no es que tú le fallaste a Dios. Hay momentos que en los mejores momentos de tu vida espiritualmente, llamémoslo así, tú estás orando, estás ayunando, te estás consagrando para Dios, y es ahí donde Dios trae una prueba, es ahí donde Dios trae una circunstancia. Dios no te va a probar cuando estás tirado por el piso, no. Dios nos va a probar en los mejores momentos, amado hermano. En los mejores momentos vas a ser probado, tu fe tiene que ser probado. Así como el oro se prueba, prueba con fuego, aleluya. El oro que es perecedero se prueba con fuego, así también nuestra fe tiene que ser probada, amados hermanos, para recibir lo que tú estás esperando de parte de Dios. Si alguien está esperando algo. Ahora, la fe, amados hermanos, el verso dice que nosotros no somos de los que, nosotros somos de los que perseveramos hasta el fin. No somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La fe verdadera preserva el alma, te guarda, te sostiene. No es solo una creencia emocional, es una fuerza espiritual activa en tu vida. Ahora, ¿cómo mantener una fe inquebrantable? ¿Cómo podemos mantener entonces una fe inquebrantable? Que venga lo que venga, nosotros seguimos creyendo, amados hermanos. Es decir, número uno, alimentando tu espíritu con la palabra diariamente. Si usted no alimenta su espíritu diariamente con la palabra, usted tendrá una fe, una fe débil, amado hermano, porque es a través de la palabra que la fe crece y la fe se fortalece. Número dos, orando sin cesar, incluso cuando no sientas ganas ni veas nada. Aleluya. Orando sin cesar, incluso cuando no sientas ganas ni veas nada. C, recordando lo que Dios ya hizo en tu vida. D, dándole de comer a la fe para que la duda se muera ¿de qué? De hambre. Voy a repetir. Número uno, alimentando tu espíritu con la palabra diariamente. Número dos, orando sin cesar, incluso
cuando no sientas ganas ni veas nada. Número 3, recordando lo que Dios ya hizo en tu vida. Y número 4, dale de comer a la fe para que la duda se muera ¿de qué? De hambre. Ahora, características de una fe inquebrantable. Características de una fe inquebrantable. Cuando usted tiene una fe inquebrantable, usted va a perseverar en el Señor. Usted va a perseverar en lo que usted, en lo que Dios le indicó que debe de hacer. Yo voy a perseverar en la oración, yo voy a perseverar en el servicio, yo voy a perseverar en la búsqueda, yo voy a perseverar, amados hermanos, aleluya, en lo que Dios me ha mandado hacer, porque mi fe es inquebrantable, mi fe no se dobla ante la falta de resultado. Cuando tenemos una fe débil, amados hermanos, la falta de resultado nos desanima y nos desalienta, pero cuando usted tiene una fe inquebrantable, el hecho que usted ore por 70 enfermos y se mueran los 70, usted sigue con la fe intacta. Aló, ¿alguien está aquí? Yo no puedo perder mi fe porque oro por un enfermo y ese enfermo se muere. No, porque no es problema de mío, es problema de Dios. El que sana no soy yo, el que sana es el Señor. Yo tengo que tener mi fe intacta. Porque hay gente que se frustra por ello. Cuando usted se frustra porque usted oró por alguien y se murió, usted no tiene fe en el Señor. Usted está apoyado en su propia opinión, porque usted cree que usted es el que sana. Ahora, número 1, perseverante. No se rinde ante las pruebas, ante el dolor, ante la escasez, ante la enfermedad. Lucas capítulo 18, verso 1 al 8. Esta mujer, esta viuda, tenía una fe inquebrantable, amados hermanos. La Biblia dice que Jesús le refirió una parábola a los discípulos sobre la necesidad de ¿qué? De orar siempre y no ¿qué? Desmayar. Y les dice, había una viuda que iba donde un juez ¿qué? Injusto, para que le hiciese justicia de su adversario, pero él no quiso por algún tiempo, amado hermano. Y ahí es donde nosotros a veces perdemos, porque cuando usted arranca con ese impulso y usted no ve el resultado de Dios, usted se desanima y se desmotiva y abandona lo que comenzó. Aló, ¿alguien está aquí? No, usted no puede abandonar, usted no se puede desanimar, porque esto es del que persevera. Esto no es del que comienza, esto es del que persevera hasta el final, amado hermano. Y mientras usted tenga fuerza, mientras usted tenga aliento, yo voy a perseverar hasta el final. No desfallezca, no desmaye. Esta mujer nos enseña, aleluya, que ese juez injusto era injusto, no temía a Dios, no respetaba a hombre, pero ella siguió ¿qué? Perseverando, no se quebró ante el primer no. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos desmotivado cuando nos dijeron no? Voy a hacer un préstamo. No, usted no califica. Voy a llevar esta hoja de vida. No me llamaron, no la llevo más. Voy a montar este negocio y no me salieron las cosas, no vendí, no voy más. No, usted tiene que perseverar, amado hermano. Tenemos que ¿qué? Perseverar en el Señor. Y esta mujer desarrolló 3 cosas. Fuera, en medio de su fe inquebrantable, desarrolló 3 cosas. Aleluya. Número 1, desarrolló, amados hermanos, perseverancia. Número 2, resistencia. Aleluya. Y número 3, insistencia. Yo tengo que insistir, amado hermano. Aleluya. Tengo que insistir. Ahora, pero solamente perseveran en el Señor los que tienen fe. Porque cuando yo tengo fe, tengo un objetivo por el cual voy a perseverar, por el cual voy a avanzar. Si yo no tengo fe, yo no voy a perseverar. ¿Por qué cree que hay mucha gente que dejó de congregarse? ¿Por qué cree que en medio del cuerpo de Cristo hay tanta gente que ya abandonó la fe del Señor? Porque no tenía un objetivo claro por el cual voy a perseverar.
Y mi primer objetivo por el cual yo debo de perseverar es por mi salvación. Si ese es mi objetivo, yo voy a perseverar por ello, independientemente de lo que se venga en contra de mi vida. Ahora, la Biblia dice entonces que esta mujer iba y darme justicia de qué? De mi adversario, por la mañana, a mediodía y por la tarde tal vez. No descansaba hasta no ver el objetivo que cumplido, hasta que esa perseverancia hizo cambiar, escuche, hizo cambiar las malas actitudes que tenía este juez injusto. Aleluya. A tal punto donde él dice, aunque no temo a Dios y no respeto a hombre alguno, para que no me agote la paciencia, le voy a hacer ¿qué? Justicia. Ahora, si este era un hombre injusto, cuánto más Dios cuando tú y yo perseveramos. Por eso es que David en el Salmo 55, verso 17 dice David, porque mañana, tarde y noche clamaré a Jehová y tú me responderás, amado hermano. Pero ¿por qué David tiene esa seguridad? Porque David tenía una fe que inquebrantable, tenía perseverancia y David sabía de dónde vendría su bendición. Aleluya, por eso David escribió el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando usted sabe de que sabe que su bendición no depende del pastor, su bendición no depende del político, su bendición no depende del presidente, su bendición no depende del que se fue para España, del familiar que está en Chile, en los Estados Unidos, sino que su bendición depende del Señor. Usted va a tener una fe inquebrantable, va a perseverar en el Señor. Aleluya. Ahora, el verso 8 dice, se tardará el Señor en hacer justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche. Os digo que pronto les hará ¿qué? Justicia, y cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe ¿a dónde? En la tierra, amado hermano. Ahora, la fe número 2, número 1 dijimos, una fe inquebrantable me lleva a la perseverancia, no rendirme. Número 2, la fe inquebrantable me lleva a obedecer aunque yo no entienda. La fe inquebrantable me lleva a obedecer aunque yo no ¿qué? Entienda. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, 8? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Qué tremendo esto, amado hermano. Por la fe Abraham obedeció a Dios para ir a la tierra que Dios les había prometido sin saber a dónde iba. Si Dios te está llamando, amados hermanos, a hacer algo, aunque tú no lo entiendas, obedece, que en el camino el Señor te revelará lo que Él va a hacer. ¿Aló? ¿Alguien está aquí? ¿Por qué? Porque es que usted y yo no vivimos, escuche, Pablo dice que nosotros no vivimos por vista, no andamos por vista, sino que nosotros andamos por la fe en el Señor Jesucristo. Número 3, la fe inquebrantable, amado hermano, me lleva, oye, a ser paciente y a esperar en el tiempo de Dios. La fe inquebrantable me lleva a ser paciente y a esperar en el tiempo de ¿quién? De Dios. Aleluya. No te vas a desesperar, no te vas a angustiar, sino que vas a aprender a esperar ¿en quién? En el Señor. Hebreos capítulo 6, verso 12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las ¿qué? Las promesas, amado hermano. Y número 4, aleluya, la fe inquebrantable me lleva a ser agradecido en todos los asuntos, los aspectos. Aún en medio de las pruebas, me lleva a ser ¿qué? Agradecido. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
Y número 5, la fe inquebrantable, la fe inquebrantable no depende de lo que veo, amado hermano. La fe inquebrantable no depende de lo que yo ¿qué? Veo, sino que depende de lo que yo ¿qué? Creo, amados hermanos, que es diferente. Aleluya. Por eso dice la Biblia en segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 13. ¿Qué dice la Biblia? Usted y yo tenemos el mismo espíritu de Cristo. Por lo tanto, este debe de ser su vocabulario y mi vocabulario. Segunda carta de los Corintios, capítulo 4, verso 13. Pero he de tener el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí. No voy a creerle a la circunstancia, no voy a creerle a la realidad, voy a creer en lo que está escrito, en la palabra de quién, del Señor, por lo cual hablé. Nosotros también que creemos, por lo cual también que hablamos. De la manera que tú creas, eso será tu hablar. De la manera que yo crea, yo voy a hablar, voy a pensar y voy a hablar, amados hermanos. Ahora, entonces dice que la fe inquebrantable no depende de lo que yo veo. Hebreos capítulo 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Creer aunque no haya señales visibles. Ahora, la fe inquebrantable soporta las pruebas, no se desmorona en el desierto, sino que se fortalece cada día. Santiago capítulo 1 verso 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces Santiago estaba diciendo a los hermanos que estaban siendo perseguidos: tranquilo, aleluya, ustedes están siendo probados, pero ustedes gócense en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento. Simplemente Dios está probando su fe, y si su fe es probada, tengan paciencia, que su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pastor, es difícil gozarme en medio de la adversidad. Es difícil gozarme en medio de la enfermedad, en medio del dictamen negativo que el médico me dijo: te quedan 3 meses de vida para que tú te mueras y pases a otra vida. Aló, aleluya. Pastor, es difícil gozarme en medio de que mi matrimonio, aleluya, está más allá que acá. Pastor, es difícil gozarme en medio de mi economía que está por el piso. Es difícil gozarme, pastor, en medio del ministerio que no crece, que no avanzo. Pastor, es difícil gozarme en medio de esa situación. Aleluya. Pues le tengo una buena palabra. El Señor Jesús, dice la Biblia, que Él colocó el gozo por delante cuando iba a ir a la cruz. Dice que Él colocó el gozo por delante y sufrió, oye, la cruz. ¿Y cruz de qué? De muerte. El Señor no fue triste a la cruz del Calvario. El Señor fue gozoso. Aló. Él no fue triste renegando. ¿Y por qué? Y ahora voy a ir por todos estos pecadores, aleluya, que van a pisotear mi sangre, que me van a traicionar, me van a abandonar. No. Independientemente de lo que Él sabía que muchos de nosotros íbamos a hacer, Él fue con gozo, aleluya, y sufrió la cruz, sufrió el menosprecio, aleluya. ¿Por qué usted y yo ahora renegamos por la situación? ¿Por qué renegamos por esa situación que estamos pasando? Aleluya. ¿Sabe por qué renegamos? Porque verdaderamente no tenemos el gozo del Señor. La Biblia dice que el gozo del Señor es mi ¿qué? Mi fortaleza. Cuando usted tiene gozo en medio de la prueba, Dios lo está fortaleciendo, amados hermanos. Dios me está ¿qué? Fortaleciendo. Lo que hoy usted está pasando es lo que Pedro dice allá en primera carta de Pedro, capítulo
5, verso 9, me parece que es, o 10. Deme el verso 9. Mire lo que dice la palabra. Al cual resistir firme. ¿En la qué? En la fe. Sabiendo que los mismos padecimientos se van ¿qué? Cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No solamente usted está padeciendo, no solamente yo estoy padeciendo, todos, si quiere algo de consuelo, todos estamos padeciendo en alguna área de nuestra vida. Y Pedro lo dice, verso 10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó, si usted es llamado, esto es para usted, a su gloria eterna en Jesucristo, después, no dice antes, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo te está ¿qué? Perfeccionando. Es decir, que en medio del padecimiento que usted y yo estamos pasando, es Dios perfeccionándonos, es quitando ciertas cosas que hay en nuestra vida, amados hermanos. Y me está perfeccionando. ¿Para qué? Para afirmarme. Y me fortalece, me fortalezca. ¿Y para qué? Para establecerme. Solamente Dios establece a los que tienen fe inquebrantable. Esos son los que Dios los va a establecer, amados hermanos. Ahora, la fe inquebrantable se apoya en el carácter de Dios y no en las emociones. Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, y purificados los corazones de malas conciencias, y lavados los cuerpos con agua ¿qué? Pura. Más verso 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo que le prometió. Una fe inquebrantable no se forja en los días buenos, sino en el desierto. No se basa en lo que vemos, sino en quién es Dios y lo que Él ha dicho. Tú no eres de los que retroceden, eres de los que avanza y conquista en el nombre poderoso del Señor. Ahora, fe inquebrantable en tiempos difíciles. La fe inquebrantable en tiempos difíciles. Mateo capítulo 15, verso 28. Vamos a hablar de una mujer que tenía una fe también inquebrantable, amados hermanos. Dice la Biblia: entonces Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ahora, hay momentos en la vida en que todo parece decirte que, hay momentos en tu vida en que todo parece decirte que Dios no responderá. El silencio, el rechazo y la espera y las críticas, pero es un momento, es en esos momentos donde se prueba tu fe, es donde se prueba tu fe, si es emocional o es inquebrantable. Esta mujer no era del pueblo judío, no tenía derecho, no tenía herencia, no tenía derecho ni tenía una promesa. Aleluya. Es decir, que la mujer no tenía derecho, no tenía promesas ni herencia, pero su fe inquebrantable movió el corazón de Jesús. Ahora, lo primero que hizo esta mujer, amados hermanos, es que ella desarrolló una fe que nace del dolor profundo. Ahora, ¿qué estaba padeciendo esta mujer para poder desarrollar ese nivel de fe? Verso 22 de Mateo capítulo 15. Dice la palabra: he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Es decir, que esta mujer tenía un problema familiar. Y usted sabe que esta mujer era griega, de Sirofenicia. Amados hermanos, ellos eran politeístas, tenían muchos dioses, adoraban a muchos dioses, amados hermanos. Pero posiblemente hay un escritor que dice
que esta mujer había acudido a los diferentes dioses paganos que sus padres adoraban, y antes la salud de la niña iba de peor en peor, hasta que ella acudió, aleluya, a Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, me llama la atención porque la mujer cananea no tenía promesas escritas, no tenía herencia, pero tenía una fe. Y esa fe venció el silencio, el rechazo y la prueba. Aleluya. ¿Qué es lo que, qué es lo que necesitamos nosotros? Tener una fe inquebrantable que venza el silencio de aquellas oraciones que has hecho y no has obtenido una respuesta. Que venza el rechazo, amados hermanos, y las pruebas. Dios sigue buscando personas con esa fe, una fe que no se ofende, no retrocede y no se rinde ante el silencio de Jesús. Número 2, esta mujer tenía una fe, aleluya, una fe inquebrantable que persiste ante el silencio de Jesús. Aleluya. Pero Jesús no le respondió, ¿qué? Palabras. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídala, pues da voces tras nosotros. Qué tremendo esto cuando usted y yo oramos y no vemos una respuesta. ¿Cuál es la actitud de tu corazón? ¿Vuelves a clamar al otro día? ¿Vuelves a interceder otra vez, amados hermanos? Pues le tengo una buena noticia, que aunque esta mujer, aleluya, lo que ella vio fue un silencio en el Señor Jesús, ella no se detuvo ante la primera prueba, sino que ella tenía una fe que persistía, amados hermanos, ante el silencio del Señor. Ahora, el silencio de Jesús no es un rechazo, sino una prueba de madurez de tu fe. Si tú tienes una fe madura en el Señor, aunque hayan silencios de Dios por un momento, aleluya, tú seguirás perseverando, seguirás insistiendo en el Señor. Muchas veces, muchos se van cuando no sienten respuestas inmediatas. La fe inquebrantable sigue orando, aunque no escuche nada y no vea nada. Dios no siempre responde rápido, pero siempre responde a tiempo. Dios no siempre responde rápido tu oración, pero Dios siempre responde a tiempo. Número 3, una fe que resiste el rechazo. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de ¿quién? De Israel. Ahora ella tuvo que sentir ¿qué? El rechazo. No está bien tomar el pan de los hijos y dárselo ¿a qué? A los perrillos. Pero ella no se detuvo ante esa situación. ¿Por qué? Porque ella sabía, amados hermanos, a través de su fe, aleluya, cuando usted tiene fe en el Señor, aleluya, una fe inquebrantable que no se dobla, usted sabe y entiende que tarde o que temprano Dios le traerá la respuesta, sea que diga que sí o sea que diga que no, pero trae la respuesta. Aló, ¿alguien está aquí? Ahora, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Ahora cambió la actitud, amados hermanos. La palabra socórreme, amados hermanos, en el... Se me fue la palabra. No. En el arameo, la palabra socórreme, en el arameo es la palabra afilandado. Y esta palabra afilandado significa, Señor, siente mi dolor, siente lo que yo estoy ¿qué? Sintiendo, amados hermanos. Ahora, por eso es que usted lee Hebreos capítulo 4, verso 15, dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca ¿por quién? Por nosotros. Entonces ella le está diciendo, Señor, aleluya, socórreme, aleluya, siente lo que yo estoy sintiendo, tengo un problema familiar, mi hija está gravemente ¿qué? Atormentada, aleluya, por un demonio. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los ¿qué? A los perrillos.
Si yo oro y Dios me dice eso, yo me desanimo, me desmotivo y abandono. Pero esta mujer no se quedó allí. Aleluya. Jesús estaba probando la fe de ella a través de estas 4 pruebas, amados hermanos. La mujer no se ofende, no se rinde. Una fe inquebrantable no se ofende fácilmente, ni huye cuando es probada. Muchos dejan la iglesia, el ministerio o su fe por sentirse rechazados, pero esta mujer perseveró hasta el final. Y número 4, una fe que se humilla, aleluya, y responde con verdad. Una fe que se humilla y responde con verdad. Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aleluya. Respondió con verdad, sí, Señor, está bien. Si usted dice que yo soy una perrilla, ok, está bien. Pero aún sus amos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella reconoce la autoridad de Jesús. No pide todo, pide solo una migaja. Sabía que eso era suficiente para la solución de su problema. La fe inquebrantable reconoce quién es Dios a través de una palabra, una promesa o un toque de Jesús. Es suficiente para un milagro. Y número 5, una fe que obtiene respuesta de Dios. La fe inquebrantable obtiene respuesta del Dios de los cielos. Verso 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Su hija fue sanada en ese mismo instante. Jesús honra la fe, oye, que no retrocede tan fácilmente. En la Biblia hay 2 expresiones, amados hermanos, que Jesús se admiró: la fe del centurión y la fe de esta mujer. Y ambos no eran judíos, sino que eran gentiles. Y Jesús se admiró de la fe de ellos, amados hermanos. Ahora, fe inquebrantable en momentos difíciles. Fe inquebrantable en momentos difíciles. Aleluya. Y uno que pudo bregar en los momentos difíciles con su fe inquebrantable fue Abraham. Aleluya. Cuando usted lee Génesis capítulo 12, versículo 1, el Señor le da una palabra a Abraham y le dice: Abraham, sal de tu tierra y de tu casa y de la casa de tu padre y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Voy a bendecir a los que te bendijeren y voy a maldecir a los que te maldijeren, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa fue la promesa con la cual Dios saca a Abraham. Ahora, Dios, ¿por qué saca a Abraham? Amados hermanos, tuvo que sacarlo de Ur de los Caldeos, porque ellos eran politeístas también. Su padre era politeísta, tenía muchos dioses, y Dios tuvo que apartarlo. Y Abraham tenía que tomar una decisión en fe, amados hermanos, desprenderse del seno de su casa para ir a la tierra que Dios le había dicho, sin saber a dónde era. Aló, alguien está aquí. Pero había una promesa sobre Abraham, que lo iba a bendecir. Y en esa promesa dice la palabra, amados hermanos, que en el capítulo 17 dice la palabra que Dios se le aparece a Abraham y le dice: Abraham, allí en el altar se le aparece y le dice a Abraham que fuera perseverante, que fuera fuerte, que fuera hombre, y que Dios lo iba a bendecir. Capítulo 18, 19 en adelante, dice la palabra, amados hermanos, que Abraham, Dios lo prospera, lo bendice, y Abraham le dice al Señor: Señor, ¿quién va a ser mi heredero? Aleluya. Y el Señor le dice: tranquilo, aleluya, que no va a ser Elíasar el Damaseno tu servidor, sino que te voy a dar un hijo. Aleluya. Y Abraham ya estaba en una edad bastante avanzada, amados hermanos, 75 años cuando Dios le hace la promesa. Su esposa, amados hermanos, también en una edad ya avanzada, pero había una promesa de Dios para ellos, que les iba a dar un hijo. La pregunta es: ¿cuántas promesas hay sobre la vida suya
y sobre la vida mía de parte de Dios, amados hermanos. Ahora, muchas de las promesas no se cumplen porque nosotros nos enfocamos en la realidad que estamos viviendo. Aleluya. Y yo no me puedo enfocar en la realidad que yo estoy viviendo, amados hermanos, sino en la verdad de la palabra del Señor. ¿Qué es la realidad? La realidad está sujeta a cambios, amado hermano. La realidad está sujeta a cambios. La verdad de Dios es infalible, no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Aleluya. Ahora, y Dios le dice, te voy a dar un hijo, y le hace la promesa. Pasaron 25 años, Abraham transitando, amados hermanos, por toda la tierra, pasando por pruebas, por situaciones difíciles, pero siempre tenía vigente la promesa que Dios le había entregado. Y en Romanos capítulo 4, verso 8, ¿cómo podemos nosotros, amados hermanos, perseverar en medio de las situaciones difíciles en lo que Dios nos ha prometido? Ejemplo, Dios nos ha dado promesas de que creamos en el Señor y que toda nuestra familia va a ser salva. Y ese es un motivo, amados hermanos, cómo yo puedo bregar ante la realidad que yo estoy viendo. Dios me dio una promesa, pero mis hijos están en droga, mis hijos están por un camino equivocado, son rebeldes, son desobedientes. ¿Cómo puedo yo bregar en medio de esa situación? Pero hay una palabra de parte de Dios. Ahora, ¿qué le vas a creer? ¿Le vas a creer a la realidad que está sujeta a cambio? ¿O le vas a creer a la verdad de Dios que es infalible, que puede ser en el último segundo para partir? Dios puede glorificarse y ellos pueden ser, ¿qué? Salvos. Yo voy a creer a la verdad, no voy a creer en la realidad y voy a empezar a llamar las cosas que no son como si ya fuesen. Aleluya. En pocas palabras, voy a cambiar mi vocabulario, porque a veces con el mismo vocabulario nosotros estamos atando a nuestros hijos. Recuerde que cada palabra que sale por su boca es una palabra profética. Aló, sea buena o sea mala. La Biblia lo dice. El proverbio dice que la vida y la muerte están en el poder ¿de qué? De la lengua. Si usted ata a su esposo, sus hijos, aleluya, vos sos un marihuanero, vos sos esto, vos sos lo otro, el diablo está a la expectativa para cumplir esa palabra que está saliendo de su boca. Así de sencillo. Pero cuando usted, amados hermanos, tiene una fe inquebrantable, usted va a empezar a llamar las cosas que no son. Aleluya, el tipo está fumando. Este es el último bareto que se va a meter hoy, porque a partir de hoy no va a consumir más hierba, sino que se va a consumir a Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios. Aleluya. Y cuando el diablo escucha eso, dice, esta mujer sabe de dónde la sacaron, a dónde está y para dónde va. Aló, ¿alguien está aquí? Llame las cosas que no son como si ya fuesen. Deje de estar atando a sus hijos, a su esposo. Deje de estarse atando usted mismo. A veces nos atamos. Aleluya, yo no sirvo para esto. Yo no nací para esto. No, mentiroso el diablo. Porque dice la palabra, aleluya, no, yo le hablo con la palabra. Dice la palabra en Efesios capítulo 2:10, que fuimos creados en Cristo Jesús para toda, no dice para algunas, para toda buena obra, amados hermanos. Por lo tanto, nada le puede quedar grande a usted y a mí si Dios está en el asunto. Entonces, lea conmigo Romanos capítulo 4:18. ¿Qué hizo Abraham para tener una fe, amados hermanos, inquebrantable en momentos difíciles? Porque le estaban venteando dos cosas. Número uno, la vejez. Y número dos, la esterilidad y la vejez de su esposa. Él creyó en esperanza contra esperanza. Aleluya. Para llegar a ser padre de ¿qué? De mucha gente. Conforme a lo que se le había ¿qué? Dicho. Así será tu ¿qué? Tu descendencia. Él tenía esa palabra en su espíritu, que su descendencia, el Señor le dice a Abraham, si tú puedes contar las estrellas de los cielos, así será tu descendencia. Aló, ¿alguien está aquí? No se debilitó en la fe.
Al contrario, su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Qué bendición, amados hermanos. Y me atrevo a decirle que todo lo que Dios le ha prometido a usted, si usted y yo empezamos a trabajar en la fe inquebrantable, traerá un cumplimiento. Lo que Dios ha dicho de usted, de su familia, de su ministerio, de su casa, te será una realidad. Cuando vemos incansables las promesas de Dios, cuando nosotros dejamos de confiar y de creer en el Señor. No le crea al diagnóstico negativo, créale a la verdad del Señor. Está enfermo, está enferma, aleluya. Eso está sujeto a cambio, aleluya. Está desempleado, está desempleada, eso está sujeto a cambio. Tiene problema en el hogar, en el matrimonio, eso está sujeto a cambio, amados hermanos. Colóquese de pie. Todo lo que usted esté pasando hoy está sujeto a cambio, porque la realidad está sujeta a cambios. La verdad está por encima de su realidad. No sé si podemos cantar por la fe. Yo sé que hoy hay gente que va a ser sana y va a ser libre, porque hay gente que ya está activada en su fe en esta noche.